Miguel Temprano acaba de destapar algo que Ana María Aldón llevaba años escondiendo. Y no es un rumor más. Son pruebas, documentos, conversaciones grabadas, testimonios que comprometen no solo a la exmujer de Ortega Cano, sino también a Rocío Carrasco y al propio Fidel Albiac, un periodista valiente que se atreve a decir lo que otros callan. Una revelación que pone en jaque a toda la mafia televisiva, que durante años ha manipulado la verdad. ¿Qué secreto tan oscuro guardaba Ana María? ¿Por qué Rocío Carrasco permanece en silencio total? ¿Qué papel juega Fidel Albiac en todo esto? ¿Y por qué Gloria Camila ha vuelto a lanzar ese mensaje demoledor en redes? ¿Hasta dónde está dispuesto Miguel Temprano a llegar con sus pruebas? ¿Quién más caerá cuando se destape todo? Esta historia apenas está empezando. Y lo que se avecina va a sacudir los cimientos de la televisión española. Todo comenzó en un plató cualquiera, una noche más de tertulias y comentarios sin importancia, hasta que Miguel Temprano abrió la boca y todo cambió. El periodista, conocido por no tener pelos en la lengua y por soltar bombas cuando menos se lo esperan, dejó caer una frase que congeló el ambiente. Hay algo que muy pocos saben de Ana María Aldón, y si saliera a la luz, explicaría muchas cosas de su comportamiento durante estos años. Silencio absoluto en el plató. Los colaboradores se miraron entre sí. Las cámaras enfocaron directamente su rostro. Emma García intentó reconducir el tema rápidamente, pero Temprano no se dejó frenar. No habló de rumores, habló de hechos, añadió con esa mirada que mezcla seguridad con desafío. En cuestión de segundos, las redes sociales ardían. La gente se preguntaba qué estaba insinuando exactamente. ¿Una infidelidad? ¿Un pacto oculto? ¿O algo mucho peor relacionado con los conflictos entre Gloria Camila, Ana María y la mismísima Rocío Carrasco? Los mensajes se multiplicaban mientras las cámaras seguían grabando. Miguel no soltó nombres concretos en ese momento, pero bastó con una frase más para desatar el caos total. Ana María no ha sido tan víctima como muchos creen. Hay cosas que se callaron por proteger a otros nombres, y uno de ellos está muy relacionado con la familia de Rocío Jurado. Y ahí explotó todo. En el plató se vivieron segundos de desconcierto absoluto. Emma García ya intuía el torbellino que se venía encima. Intentó calmarlo, pero los colaboradores no perdonaron. Miguel Frigenti, rápido como siempre, se lanzó a la yugular. ¿Estás diciendo que Ana María ocultó información sobre Rocío Carrasco? Temprano, con media sonrisa, respondió con una frase demoledora. Solo digo que en este mundo las víctimas y los verdugos cambian de papel según quien escriba la historia. El comentario bastó para que el tema saltara a todos los programas de la semana. Fiesta. Y ahora son soles. Socialité. Todos querían un fragmento de esa historia. Los redactores se lanzaron a buscar archivos, declaraciones antiguas, vídeos de enfrentamientos entre Rocío y Ana María, declaraciones cruzadas en las que ambas parecían tirar indirectas veladas. Y de repente una teoría empezó a tomar fuerza, que Ana María Aldón habría sido cómplice, consciente o no, de una estrategia mediática orquestada para limpiar la imagen de Rocío Carrasco en ciertos círculos. Los foros y redes sociales se inundaron de hipótesis. Algunos aseguraban que el propio Fidel Albiac habría tenido algo que ver, otros que la amistad entre Ana María y colaboradores de Telecinco había servido de canal para filtrar información sensible. En medio de todo esto, Gloria Camila rompía su silencio con una frase lapidaria en Instagram. El tiempo pone a cada uno en su sitio, siempre lo hace. El mensaje, breve pero contundente, fue interpretado como una indirecta directa hacia Ana María. Mientras tanto, Miguel Temprano seguía en su papel de observador implacable. En entrevistas posteriores, cuando le preguntaron si iba a dar más detalles, simplemente respondió con calma: todo a su tiempo. La verdad necesita espacio para respirar, y ese espacio se llenó de especulaciones. Algunos periodistas cercanos al entorno de Ortega Cano comenzaron a confirmar en privado que Temprano no hablaba en vano, que sí existía información guardada celosamente, y que de salir no solo afectaría a Ana María, sino también a figuras del universo Carrasco. Ella sabe más de lo que ha contado, decía una fuente anónima a una revista del Corazón. Pero ¿qué podría ser tan grave como para provocar un terremoto mediático de tal magnitud? Algunos apuntaban a cuestiones económicas, otros a secretos familiares que podrían poner en entredicho la versión pública de Rocío. Lo cierto es que con una simple insinuación,
Temprano había conseguido lo que pocos logran hoy: poner a toda la prensa del corazón a trabajar en un mismo tema. Y mientras la audiencia devoraba cada nuevo fragmento, los programas competían por tenerlo en plató. Se habló incluso de que la dirección de Telecinco habría intentado censurar parte de sus declaraciones para evitar conflictos legales, pero el daño, o la revelación según como se mire, ya estaba hecho. Las reacciones privadas de Ana María Aldón empezaron a filtrarse, el silencio helado de Rocío Carrasco y el mensaje cifrado que Fidel Albiac habría enviado a su entorno apenas unas horas después de la emisión. ¿Está Miguel Temprano revelando una verdad que otros ocultan o simplemente encendiendo la mecha de una nueva guerra mediática? Lo cierto es que esta historia solo acaba de empezar y lo que se avecina arde de verdad. La bomba no tardó en explotar del todo. Las primeras reacciones no se hicieron esperar y el círculo de Ana María Aldón empezó a moverse con una mezcla de rabia, miedo y desconcierto. Según fuentes cercanas, la diseñadora estaba completamente hundida tras escuchar las declaraciones de Miguel Temprano, y aunque públicamente trató de mostrarse tranquila, por dentro la tensión era insoportable. En Fiesta, programa donde Ana María colabora regularmente, el ambiente se volvió denso. Durante la mañana, los productores debatían si permitirle responder en directo o mantener el silencio para evitar más polémica. Pero la realidad es que las cámaras ya estaban preparadas para captar cualquier reacción. Y cuando Ana María entró al plató, su gesto lo decía todo: mirada firme, labios apretados y un tono gélido que no necesitaba palabras. «Estoy cansada de que hablen de mí sin saber», dijo conteniendo las lágrimas. «Hay límites, y si alguien quiere guerra, la tendrá». Una frase que dejó a todos en shock. Emma García intentó rebajar la tensión, pero Ana María estaba desbordada. «He aguantado mucho. He soportado insultos, mentiras y juicios mediáticos, pero lo que no voy a permitir es que ahora se me señale por algo que no he hecho». «No todo vale por audiencia», remató con dureza. Mientras tanto, en Así es la vida, Miguel Frigenti analizaba cada palabra de Temprano. Si lo que dice es cierto, esto no solo afectaría a Ana María, reabriría heridas con la familia de Rocío Jurado, sentenció. En redes, los hashtags Miguel Temprano, Ana María Aldón y Rocío Carrasco se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Pero lo más llamativo fue lo que ocurrió fuera de cámaras. Según varios periodistas, Miguel Temprano habría recibido llamadas esa misma noche de dos personajes muy cercanos a Rocío Carrasco y Fidel Albiac, pidiéndole que rectificara, o al menos que bajara el tono de sus declaraciones. Sin embargo, Temprano se negó rotundamente. «No he mentido. Si quieren desmentirlo, que lo hagan con pruebas», respondió tajante. Y en ese punto, el silencio de Rocío Carrasco empezó a volverse ensordecedor. Ninguna declaración, ni comunicado, ni reacción pública. Ni siquiera Fidel Albiac apareció en escena. Algo que, según los expertos en prensa rosa, solo alimentó la sospecha de que algo de verdad había en todo esto. «Cuando Rocío calla es porque algo se está cociendo», dijo una fuente habitual de «Y ahora son soles». En paralelo, Gloria Camila se posicionó de forma velada. Publicó una foto en sus redes con una frase aparentemente inocente pero cargada de intención. «La verdad tarda, pero llega». 3 horas después, ese post tenía más de 50.000 me gusta y cientos de comentarios aplaudiéndola. En cambio, la reacción de Ana María Aldón en privado fue muy distinta. Se rumorea que rompió en llanto tras el programa y que incluso valoró dejar temporalmente la televisión. Una amiga suya habría confesado a un medio digital que Ana María siente que la están utilizando para limpiar la imagen de otros, mientras la suya se ensucia cada día más. Pero lo más fuerte llegó después. Miguel Temprano, lejos de recular, apareció en un directo con un conocido youtuber especializado en prensa del corazón y lanzó una frase que lo cambió todo. Hay una conversación grabada en la que Ana María reconoce haber recibido indicaciones para atacar a ciertas personas. Y todo por una cuestión de imagen. El público quedó helado. Y aunque Temprano no dio más detalles, esa afirmación bastó para que los programas del fin de semana se volvieran locos. En Socialité incluso se habló de una posible investigación interna dentro de Mediaset
para descubrir si había colaboraciones coordinadas entre tertulianos y ciertos personajes públicos. Todo ello para moldear la opinión sobre Rocío Carrasco. Todo esto, por supuesto, dejó a Miguel Frigenti en una posición complicada. Él, que ha defendido a Rocío a capa y espada durante meses, ahora se ve envuelto indirectamente en un escándalo que podría desmontar su discurso. Los rumores apuntan a que Frigenti habría tenido información previa de esas supuestas conversaciones, pero que decidió no hacerlas públicas para no dar alas a los enemigos mediáticos de Rocío. Lo cierto es que mientras todos hablan, Miguel Temprano permanece imperturbable. Su teléfono no para de sonar, recibe propuestas para entrevistas exclusivas, y su cuenta de Twitter ha ganado más de 30.000 seguidores en menos de una semana. No tengo miedo, tengo pruebas, escribió en un tuit reciente acompañado de una foto suya mirando a cámara con gesto desafiante. ¿Hasta dónde llegará esta guerra? ¿Qué hay realmente detrás de esa frase que lo cambió todo? Y sobre todo, ¿por qué ahora? En la siguiente parte se desvelan los detalles más oscuros de esta historia, los movimientos de abogados, los intentos de censura en Telecinco, los mensajes filtrados entre colaboradores y las presiones que podrían tumbar a más de un rostro conocido del mundo del corazón. Porque lo que parecía una simple polémica televisiva puede convertirse en uno de los escándalos más grandes del año. El terremoto mediático que provocaron las palabras de Miguel Temprano seguía creciendo hora tras hora, como una ola imposible de detener. Ningún programa de Telecinco, Antena 3 o TV quiso quedarse fuera del debate. En todas partes se hablaba de lo mismo. ¿Qué sabía realmente Ana María Aldón? ¿Por qué su nombre estaba ahora ligado a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac? Y sobre todo, ¿qué secreto tan grave había revelado Miguel Temprano como para desatar semejante tormenta? Durante toda la mañana, los pasillos de Mediaset fueron un hervidero. Productores, redactores y colaboradores cruzaban miradas tensas, mientras los directores de los programas más potentes, Fiesta, Así es la vida, Tardear y ahora Son Soles, se reunían de urgencia. Había que decidir cómo manejar la información sin que el asunto se les escapara de las manos. Según fuentes internas, la dirección de la cadena envió un mensaje tajante a todos los colaboradores: evitad mencionar detalles concretos del testimonio de Temprano hasta que haya verificación contrastada, pero el daño ya estaba hecho. Los periodistas especializados en corazón sabían que cuando Miguel Temprano hablaba, lo hacía con papeles, audios y nombres reales. Y esta vez no parecía ser la excepción. Mientras tanto, Ana María Aldón permanecía recluida en su casa de Guadalajara. No atendía llamadas, no respondía mensajes y ni siquiera actualizaba sus redes. Su entorno aseguraba que estaba completamente desbordada y que su mayor miedo era que salieran a la luz conversaciones privadas mantenidas con personas vinculadas al entorno de Rocío Carrasco, en particular con una figura clave, un exredactor de Sálvame, que habría sido testigo directo de ciertos intercambios de información entre colaboradoras. Esa misma tarde, Miguel Temprano volvió a aparecer, esta vez en un directo de YouTube. Frente a miles de espectadores conectados, el periodista afirmó con calma: no digo las cosas por decir, lo que conté está documentado, y si Ana María quiere demandarme, aquí estoy con mis pruebas. La frase cayó como una bomba. En apenas una hora, Temprano versus Aldón se convirtió en tendencia en redes sociales. Mientras varios medios digitales empezaban a publicar extractos de antiguas declaraciones de Ana María, que vistas en retrospectiva parecían tener más dobleces de lo que ella misma había admitido. Pero el punto más tenso llegó cuando Miguel Frigenti entró en directo en Así es la vida. Su cara lo decía todo. Intentó defender a Ana María, pero al mismo tiempo se mostró cauteloso, consciente de que el tema podía salpicar también a otros. Respeto mucho a Miguel Temprano, dijo, pero creo que está siendo muy irresponsable. Está lanzando insinuaciones muy graves que afectan a la imagen de una persona que no tiene posibilidad de defenderse ahora mismo. Emma García lo miró con esa expresión de curiosidad controlada que usa cuando huele carnaza. Estás diciendo que lo que ha contado Temprano es mentira. Frigenti dudó unos segundos. No estoy diciendo eso, solo que hay formas y momentos para contar las cosas, y él ha elegido el peor. El público en plató estalló en murmullos.
y las redes volvieron a encenderse, porque muchos interpretaron las palabras de Frigenti como una confirmación indirecta. Si no lo negaba del todo, es porque algo de cierto había. A la misma hora, en Nilekesietogrón, ahora son soles, otro periodista veterano, Saúl Ortiz, daba una versión todavía más inquietante. Temprano no solo sabe de lo que habla, no es el único que tiene esa información. Hay más nombres implicados, y cuando esto se destape por completo, habrá que hablar también de responsabilidades dentro de la cadena. Esa noche, el teléfono de Temprano ardía. Productores, redactores y compañeros le pedían entrevistas exclusivas, pero él solo contestó a uno, un conocido youtuber especializado en el corazón que lo invitó a su canal, y allí, en una charla que superó las 200.000 visualizaciones en menos de un día, Temprano dejó caer la frase que desató el caos total. Hay una persona que trabaja en televisión, muy cercana a Rocío Carrasco, que instruía a ciertos colaboradores sobre cómo debían hablar de Ana María Aldón y de Ortega Cano. Y Ana María lo sabía. No solo sabía, participó. Las reacciones fueron inmediatas. Los teléfonos en Mediaset empezaron a sonar como si hubiera una alarma interna. Algunos colaboradores recibieron mensajes pidiéndoles prudencia. Otros directamente fueron apartados de sus intervenciones del fin de semana. La tensión se palpaba en el aire. En Fiesta, Emma García hizo lo imposible por mantener el equilibrio. Vamos a seguir informando, pero siempre con respeto y esperando que las personas implicadas den su versión. Pero lo cierto es que tras cámaras el ambiente era explosivo. Algunos redactores comentaban en voz baja que Ana María podría incluso perder su contrato si no aclaraba las acusaciones. Y en ese contexto apareció de nuevo Gloria Camila. Sin mencionar nombres, subió una historia en Instagram con un mensaje demoledor. La verdad no se grita, se demuestra, y cuando llegue, dolerá. Los fans interpretaron esa frase como un misil directo a Ana María y su entorno. En menos de una hora, los titulares se multiplicaron. Gloria Camila responde a Ana María Aldón en plena tormenta mediática. El dardo más cruel de la hija de Ortega Cano. Guerra abierta en la familia política. El silencio de Rocío Carrasco seguía siendo paradójicamente lo más elocuente. No había comunicado, ni reacción pública, ni siquiera un gesto en redes. Y según reveló La Razón Digital, su equipo jurídico estaba analizando si iniciar acciones legales contra cualquier persona que mencionara su nombre en este contexto. Pero fuentes del entorno de Temprano afirmaron lo contrario. Si demandan, él contraatacará con grabaciones, y esas grabaciones podrían comprometer a más de uno. Los productores de Tardea Air intentaron contactar directamente con Miguel Temprano, pero el periodista se negó. No me siento con ellos. Sé quién me quiere callar, habría dicho. Y esa frase filtrada por un redactor corrió como la pólvora entre los medios del corazón. Mientras tanto, en Telecinco el ambiente se tornaba insostenible. Algunos colaboradores empezaron a borrar publicaciones antiguas, otros pedían tiempo fuera de los programas. Incluso Belén Rodríguez y Kiko Matamoros comentaron fuera de cámaras que esto podía terminar muy mal. La historia ya no era solo de Ana María Aldón, era una bomba que amenazaba con explotar en el corazón mismo de Mediaset. Y lo peor, todavía faltaban por conocerse los audios de los que hablaba Temprano. Porque según fuentes cercanas, lo que contenían esas grabaciones podría cambiarlo todo. En la siguiente parte, el periodista promete mostrar las conexiones entre colaboradores, productoras y figuras de alto nivel que intentaron manipular la narrativa mediática en los últimos meses. Una red tan extensa que podría explicar por qué muchos callan y por qué algunos, como Miguel Temprano, han decidido hablar. A la mañana siguiente, los pasillos de Telecinco amanecieron con un silencio extraño, como si todos supieran que algo grande estaba a punto de explotar. En los despachos de dirección, los teléfonos no dejaban de sonar, los correos internos ardían con mensajes de urgente. Y las órdenes eran claras. Nadie menciona el tema de Temprano sin autorización previa, pero claro, eso en el mundo del corazón es como pedirle a un gato que no persiga un ovillo de lana. Imposible. A esas alturas, el escándalo ya había llegado incluso a los despachos de ejecutivos que normalmente no se interesan por los líos de los colaboradores. El motivo era simple. La revelación de Miguel Temprano no solo involucraba a Ana María Aldón, también tocaba nombres que estaban protegidos por contratos millonarios y relaciones personales de alto nivel dentro de la cadena. Era una situación tan delicada que incluso los abogados de Mediaset se vieron obligados a intervenir.
Mientras tanto, en los programas matinales, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Emma García abrió fiesta con un tono tan serio que muchos pensaron que iba a anunciar una tragedia nacional. Hoy no es un día fácil para nadie en esta profesión, dijo mirando directamente a cámara. Vamos a hablar de algo que afecta a compañeros, a colaboradores y a personas que han confiado en nosotros durante años. No mencionó a Miguel Temprano, pero todos sabían que hablaba de él. En ese momento conectaron con José Antonio Avilés, que intentó esquivar el tema con un discurso ambiguo. Creo que Miguel ha actuado mal, porque cuando uno tiene información tan sensible, debe saber cuándo, cómo y por qué contarla, dijo. Pero su frase fue interrumpida por la presentadora que le soltó con ironía. Hombre, Avilés, tú precisamente hablando de cuándo y cómo contar cosas. El plató estalló en risas. Pero el ambiente seguía tenso. La tensión subió a otro nivel cuando Miguel Frigenti, visiblemente molesto, decidió plantarse en medio del plató y pedir un turno de palabra. A ver, ya basta. Aquí todos sabemos que lo que ha dicho Temprano tiene una base, y si nadie lo desmiente con pruebas, será porque las pruebas existen. El público se quedó en silencio. Emma intentó cambiar de tema, pero el daño ya estaba hecho. En paralelo, Ana María Aldón seguía sin aparecer. Su equipo había confirmado que estaba afectada y que estudiaba una respuesta legal. Sin embargo, algunos periodistas apuntaban que la exmujer de Ortega Cano no quería hacer más grande el fuego. La frase que corría entre bastidores era clara. Si hablas, pierdes. Si callas, te salvas. Pero el silencio también tiene precio. Porque mientras Ana María guardaba silencio, Miguel Temprano seguía sumando apoyos. Varios periodistas veteranos salieron en su defensa, asegurando que si él se atrevió a hablar es porque sabe perfectamente lo que tiene entre manos. Y esa frase, repetida en tertulias, columnas y redes, multiplicó la presión sobre Telecinco. Lo más llamativo fue lo que ocurrió 2 días después. Durante una intervención telefónica en un programa de YouTube, Temprano soltó otra bomba. Hay documentos que demuestran que ciertas colaboradoras recibían guiones con instrucciones específicas sobre cómo tratar a Rocío Carrasco y a su entorno. Y sí, Ana María estaba al tanto de eso. La frase provocó un terremoto mediático. En cuestión de horas, la noticia ya había llegado a todos los portales digitales. Las redes ardían con teorías y capturas de pantalla antiguas de programas en los que Ana María parecía esquivar ciertos temas. Ahora todo encaja, escribían los usuarios. En los foros de fans del corazón, las especulaciones no tenían fin. Que si Fidel Albiac había movido hilos desde la sombra, que si Rocío Carrasco estaba detrás de algunas estrategias mediáticas, que si Ana María había sido utilizada como pieza de ajedrez en una guerra que nunca quiso pelear. El caso es que cada teoría parecía más creíble que la anterior. Y en medio de todo este caos apareció un mensaje inesperado de Gloria Camila, la hija de Ortega Cano. Subió una historia a Instagram con una simple frase sobre fondo negro. El tiempo pone a cada uno en su sitio, aunque algunos se queden sin silla. Fue suficiente para que las redes ardieran. Los titulares se multiplicaron. Gloria Camila reacciona a las revelaciones de Temprano. El mensaje más demoledor contra Ana María Aldón. La hija de Ortega Cano toma partido. Mientras tanto, Saúl Ortiz, otro periodista de renombre, intervenía en «Y ahora son soles» y lanzaba una advertencia directa. No es solo un problema de Ana María Aldón o de Rocío Carrasco. Si se confirman los documentos que Temprano dice tener, estamos hablando de manipulación informativa dentro de programas de televisión. Y eso es muy, muy grave. Las palabras de Ortiz hicieron temblar los cimientos de Mediaset, porque por primera vez el foco ya no estaba en los colaboradores, sino en las cúpulas. Los espectadores empezaban a preguntarse si todo lo que habían visto los últimos años sobre la familia Ortega Cano, Rocío Carrasco y su entorno había sido manipulado desde dentro. A partir de ese momento, la figura de Miguel Temprano pasó de ser un periodista incómodo a un auténtico símbolo de resistencia. En redes, muchos lo llamaban el último valiente del corazón, mientras otros lo tildaban de bomba mediática andante. Esa noche, los programas de debate se llenaron de tertulianos intentando analizar lo ocurrido, pero lo cierto es que nadie tenía el control del relato. Y eso en televisión es lo peor que puede pasar, porque cuando el guión se sale del plató, la historia deja de ser entretenimiento
y se convierte en peligro real. Y todo esto mientras la audiencia subía como la espuma. Telecinco volvió a liderar el prime time, los clips del tema arrasaban en redes y los vídeos en YouTube superaban el 1.000.000 de visitas en menos de 24 horas. Pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Hasta dónde está dispuesto Miguel Temprano a llegar? ¿Y qué pasará cuando finalmente muestre las pruebas que promete? Porque si algo ha quedado claro es que esta historia solo acaba de empezar y lo que se avecina arde de verdad. A esa hora, mientras los informativos se hacían eco de las declaraciones, Ana María Aldón permanecía escondida en su casa, refugiada en su círculo más íntimo. Su teléfono no paraba de sonar, pero ella no respondía. Está rota. Se siente traicionada, dijo una persona de su entorno en fiesta. Sin embargo, otras fuentes aseguraban lo contrario, que Ana María estaba furiosa y preparando su respuesta con abogados. En paralelo, Ortega Cano rompió su silencio con una breve llamada a un periodista de confianza. No quiero entrar en eso, pero hay cosas que no se deben decir, y menos cuando hay hijos de por medio. Una frase corta, calculada, pero suficiente para reavivar el fuego, porque cada palabra del torero era interpretada como un mensaje indirecto hacia su exmujer. Mientras tanto, en Así es la vida, Emma García hizo lo que mejor sabe: poner cara de serenidad mientras todo el plató ardía. Nosotros respetamos el trabajo de todos los compañeros, dijo con voz grave, pero también exigimos el mismo respeto hacia quienes están siendo señalados sin poder defenderse. Acto seguido dio paso a Miguel Frigenti, que esta vez no pudo contenerse. Lo digo claro, Emma, si Miguel Temprano tiene pruebas, que las enseñe, pero si no, esto es una bomba mediática injusta para todos los que trabajamos aquí. Estás nervioso, Miguel, replicó ella con una media sonrisa. No, pero me da rabia que se manche el nombre de compañeros por guerras personales. Y entonces llegó el momento más tenso. Un redactor del programa informó en directo de algo inesperado. Temprano acababa de subir un tuit con la frase: la verdad no duele, lo que duele es la mentira sostenida durante años. Mañana a las 10 enseño lo que todos callan. El plató se quedó en silencio. Emma miró a cámara y, sin poder ocultar el impacto, dijo: bueno, parece que esto no ha hecho más que empezar. Esa misma noche, los grupos de WhatsApp de periodistas, colaboradores y redactores estaban al rojo vivo. Se hablaba de grabaciones, de correos filtrados, incluso de nombres de directivos implicados en estrategias de manipulación informativa. Algunos mensajes eran tan comprometedores que, según se rumoreaba, varios tertulianos borraron sus conversaciones por miedo a que salieran a la luz. Lo cierto es que Miguel Temprano había tocado una fibra muy sensible, la que separa el cotilleo de la verdad incómoda, porque si lo que él insinuaba era cierto, algunos de los grandes nombres de la televisión española podrían quedar expuestos como nunca antes. Y mientras todo esto ocurría, Rocío Carrasco guardaba silencio. No una palabra, ni una reacción, ni una historia en Instagram. Solo silencio. Pero sus allegados sabían que ese silencio tenía un motivo. Rocío está esperando a que se pronuncien sus abogados. No quiere actuar en caliente, filtró una fuente próxima. Sin embargo, esa misma fuente añadió algo más inquietante. Si la atacan, responderá, y cuando lo haga, no habrá vuelta atrás. A la mañana siguiente, los programas despertaron con un titular en común: la televisión española tiembla. Miguel Temprano promete pruebas explosivas. En Tarde AR, los colaboradores intentaban mantener el tono informativo, pero el morbo podía más. ¿Y si esas pruebas implican a alguien que todos conocemos?, preguntó con picardía Beatriz Archidona, y el plató estalló en murmullos. Las redes sociales ya eran un campo de batalla. Temprano contra todos se mantenía como tendencia durante horas. Algunos defendían al periodista por su valentía. Otros lo acusaban de buscar protagonismo. Pero lo que nadie podía negar era que había logrado lo imposible: poner de acuerdo a todos los medios en algo. El salseo había pasado a otro nivel. Incluso Belén Esteban, que no suele pronunciarse sobre temas ajenos, lanzó una indirecta en Sálvame Deluxe. Solo digo una cosa: cuando se tira de la manta, hay que tener cuidado de no quedarse destapado. Una frase que bastó para encender las redes. ¿A quién se refería? ¿A Temprano? ¿A Ana María? ¿O a alguien más arriba?
Mientras tanto, la presión mediática sobre Ana María Aldón se volvía insoportable. Su entorno aseguraba que lloraba cada noche, que no entendía por qué temprano la había señalado y que incluso estaba planteándose abandonar la televisión definitivamente. Pero otros rumores apuntaban a algo más turbio, que había intentado pactar su silencio a cambio de no difundir cierto material comprometedor. Por su parte, Miguel Temprano parecía disfrutar del torbellino mediático. En un directo posterior, con tono tranquilo, dijo una frase que dejó helados a todos. Esto no es venganza, es justicia. Y si algunos se sienten aludidos, será porque tienen la conciencia sucia. Los espectadores se volcaron con él, los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo. Por fin, alguien dice la verdad. Temprano está haciendo historia. Ya era hora de que se desenmascarara a los falsos. En Telecinco el nerviosismo era palpable. Varios programas empezaron a replantear su escaleta. Otros a reducir el tiempo dedicado al caso. Pero ya era tarde. El público estaba completamente enganchado. Las audiencias se dispararon y los vídeos relacionados con el escándalo acumulaban millones de reproducciones en cuestión de horas. Y en medio de todo este caos mediático, una última bomba estaba a punto de explotar. Temprano había concedido una entrevista exclusiva a un medio internacional. El periodista que lo entrevistó filtró un adelanto que heló la sangre de muchos. Lo que tengo no solo afecta a colaboradores, afecta a empresarios, a directivos y a gente que lleva décadas manipulando lo que ve el público. Esa frase bastó para que los teléfonos de medio país ardieran. En Telecinco se convocaron reuniones de emergencia. Algunos rostros conocidos desaparecieron temporalmente de la parrilla. Y los rumores sobre despidos comenzaron a correr como la pólvora. Ana María Aldón, según algunos medios, habría abandonado España temporalmente, mientras Rocío Carrasco y Fidel Albiac evaluaban cómo responder a la marea mediática. Y en medio de todo, Miguel Temprano se mantenía sereno, consciente de que había ganado algo más que relevancia. Había recuperado credibilidad en un terreno donde casi nadie se atreve a decir lo que piensa. Esa noche, en su último directo, cerró con una frase que ya se ha vuelto viral. Cuando la verdad sale a la luz, no hay poder que la apague, y algunos van a necesitar gafas de sol. Y mientras los focos se apagaban en los platós, una sensación recorría toda la televisión española, el miedo a lo que está por venir. Porque si Miguel Temprano cumple su palabra, lo que viene no es solo un salseo más. Es el principio del fin de una era donde las mentiras se vendían como verdades, donde los manipuladores movían los hilos desde la sombra y donde personas como Ana María Aldón servían de peones en un tablero que nunca controlaron. Pero ahora las cartas están sobre la mesa, las pruebas existen, los testimonios se acumulan y los nombres empiezan a salir a la luz. Gloria Camila ha vuelto a lanzar otro mensaje en redes, esta vez más contundente que nunca. Lo que se siembra, se cosecha. Y algunos van a cosechar tempestades. El mensaje ha sido interpretado como un apoyo directo a Miguel Temprano y como una declaración de guerra total contra quienes utilizaron a su familia durante años. Mientras Rocío Carrasco y Fidel Albiac permanecen en silencio absoluto, el cerco se estrecha. Los periodistas veteranos empiezan a hablar. Los excolaboradores filtran conversaciones y la audiencia ya no se traga cualquier cosa. Quiere nombres, quiere pruebas, quiere justicia, y Miguel Temprano parece dispuesto a dárselo todo, porque esta historia, como él mismo ha dicho, solo acaba de empezar, y lo que viene va a sacudir los cimientos de la televisión española, de una vez por todas.